Señoras, señores, muy buenas tardes. Proseguimos con el ciclo que hemos dedicado a Mercadante de Bretaña y a su quehacer escultórico, enfocándolo, como ya decíamos, desde el punto de vista de la historia del arte, de la técnica escultórica, y mañana lo completaremos con la visión de los procedimientos de restauración que habría que aplicar a las esculturas que se exponen en los tímpanos de las portadas de la Catedral de Sevilla para su puesta al día y para su mejor conservación. Esta tarde, queridos compañeros y asistentes que hoy nos gratifican con su presencia, presentamos a don Juan Manuel Miñarro, que es profesor titular del área de conocimiento del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. A nuestro orador hace ya la friolera de 45 años que somos amigos, amistades de las que ya hoy nos van quedando pocas. Le conocí, lógicamente, hecho un chaval. Estaba realizando su tesis doctoral con uno de nuestros mejores amigos, de los amigos más recordados, porque era una persona carismática, don Juan Abascal, también profesor y secretario de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla durante bastantes años. Y fue con él con quien realizó su tesis doctoral sobre el estudio anatómico del crucificado. Eran días en que nos lo pasábamos muy bien, porque él era jovencísimo, yo era joven, y teníamos buen sentido del humor. Y seguimos teniéndolo, y que no nos falte. Por aquel entonces él frecuentaba mucho el estudio de don Juan Abascal, porque iba como doctorando, iba también como auxiliar a ayudarle a hacer las piezas para el vaciado de las esculturas en escayola, y mientras tanto yo le posaba a Juan Abascal como modelo para algunas esculturas que él iba haciendo y de las que tenemos múltiples y simpaticísimas anécdotas que compartimos muchas de ellas con don Francisco Arquillo. En aquel momento yo estaba posando como Pilato para un misterio de la sentencia que se conserva en Alicante. Y a partir de ese momento, pues nuestra amistad siguió avanzando, continuó también con otro artista sevillano muy querido por nosotros y de gran impacto en la ciudad, que era Juan Antonio Rodríguez. Tanto él como su novia, después esposa, pues nos reuníamos, teníamos nuestras tertulias, nuestros tapeos correspondientes. Quiero decir que con los años, pues como es lógico, estas personas que comienzan su profesión, su vida universitaria, van avanzando, y sobre todo cuando tienen verdadera vocación profesional y la realizan, como nuestro compañero Juan Manuel Miñarro, que es actualmente pues académico numerario de la sección de escultura de esta Real Corporación, ha ido ganando fama, prestigio dentro del campo profesional. Es y tiene en su haber el estar reconocido como uno de los máximos estudiosos de la sábana santa que se conserva en Turín. Y por lo tanto, todos sus estudios de la tesis doctoral lo aplicó a desentrañar y a profundizar en los datos que iba consiguiendo en el estudio de esa reliquia, ¿verdad?, que la Iglesia siempre ha tenido como el sudario, como la sábana que envolvió al Cristo, al Jesús de Nazaret. Hasta tal punto es conocedor en profundidad de esa materia que ejecutó un Cristo que se atiene en todo
a las proporciones, a las medidas, a la imagen que arroja el estudio de esa reliquia. Es un crucificado muerto, difunto, impresionante, que es el crucificado de la Hermandad de la Universidad de Córdoba. La verdad, tengo que decir que yo no lo conocía, y un día que tuve que asistir a un tribunal de oposiciones en Córdoba con otro amigo y compañero y condiscípulo, Alberto Villar, de don José Hernández Díaz, pues tuve oportunidad de verlo en su capilla allí recóndito, y la impresión de la imagen es verdaderamente sobrecogedora. Esta importancia se ha ido acrecentando, se ha ido dando a conocer y nos ha ido manifestando a un escultor de muchos quilates, a un escultor que, por ejemplo, tiene ya reiteradas imágenes en las hermandades de la Semana Santa de Sevilla. Por ejemplo, es autor del misterio del Cristo de la Hermandad del Cerro del Águila, también es autor del Nazareno de esa misma hermandad. Ha realizado en Sevilla, en nuestra ciudad, por lo menos 18 restauraciones de imágenes procesionales, y todas ellas con el acierto, con el aplauso general de todos los que hemos seguido y hemos conocido esas intervenciones, así como las ejecuciones de escultura por encargo directo y personal. Creo que ahora tienen un nuevo encargo que es para el Vaticano, ¿sí? Y a él corresponde también la escultura de bronce que tenemos en la plaza de la Virgen de los Reyes, frente al Palacio Arzobispal, que se hizo para recordar, se hizo como memorial de la visita de San Juan Pablo II a Sevilla. Bueno, no me voy a extender más porque es sobradamente conocido, y hoy pues nos va a deleitar con el procedimiento que tienen los escultores para modelar sus piezas, para modelar sus imágenes en barro. No en balde, es también un gran barrista, y un buen ejemplo de ello lo tenemos en la Casa de los Pisa en Granada. No te puedo echar más piropo, que después nos dicen que yo le he hecho muchas flores a los compañeros. Así que tiene usted la palabra. Radiografía, y que nos puede dar mucha información de los interiores, pero si tú no conoces los procesos de ejecución, difícilmente puedes interpretar los datos que te ofrecen esos elementos. Entonces yo creo que eso es básico. Existe ese problema. El problema es que lo asumimos los artistas. ¿Por qué? Sencillamente porque un día tiene 24 horas. Y si nos dedicamos a hacer obras, pues no podemos dedicarnos a escribir de cómo hacemos la obra. También tenemos quizás falta de iniciativa en hacer exposiciones de obras en proceso. Yo recuerdo que solamente lo hice una vez en la Escuela de Arte y Oficio de Huelva, y tuvo un éxito espectacular, porque allí lo que se llevaron fueron obras en proceso. Partes que estaban terminadas, otras partes no, se pudo poner las policromías por estratigrafía, de manera que se vieran las diferentes capas. La gente alucinaba con aquello, porque se puso un crucificado en proceso de ensamblaje. Y lo hicimos con tanza y tal y cual, que parecía que estaba flotando en el aire, y que se iban a conectar las piezas, y se veía cómo se conectaban las piezas. Y hablando de los sistemas de ensamble, de la estereotomía de la madera, son conocimientos que tienen los artistas. No somos solamente hábiles con las manos, como muchas veces nos dejan así, ¿no? No, que los artistas pues simplemente hay que ver qué arte tiene, que además tú me haces una escultura en un minuto, te la encargo y eso es así, porque eso es lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, por eso quizás no tengamos tantos datos de las técnicas de Mercadante, ni de los procedimientos que utilizaba, incluso del conocimiento de los materiales que usaba. Decimos terracota, pero ¿cuántos tipos de terracotas hay o de tipos de barro existen? ¿Cuál es la composición de los barros que constituyen las obras que están en la catedral? Porque el problema de la composición es muy importante para entender cómo eso puede ser afectado por los medios que le rodean. Entonces ahí hay que entrar también, porque en la arcilla no solamente existe tierra, que es lo que nos parece que es, ya veréis que no, que es mucho más compleja. Hay unas cosas que se llaman fitolitos, que son como si fueran fósiles vegetales. Eso están dentro y son microscópicos y se pueden estudiar, y de esa manera podríamos ver incluso de dónde proceden. Es un estudio casi arqueológico y casi yo diría que de un poquito de ciencia
relacionadas con la arqueología antigua, es decir, con la medicina legal, con la arqueología forense, por decirlo de alguna manera. Esos vestigios de los pólenes, esos vestigios de las cosas que están dentro de las arcillas. Incluso contienen pólenes, granos de pólenes, y algunos pueden estar mineralizados. Bueno, en definitiva, lo que voy a intentar hoy es simplemente hacer un recorrido por lo que son los procedimientos y las técnicas del barro cocido, basado lógicamente en mi experiencia sobre el barro. Y lo primero que tengo que decir, antes que nada, que el barro cocido, yo lo considero, y así le transmito a mis alumnos, es la materia con la que se elaboran las ideas. El barro cocido es la materia que Dios tomó, como dice el Génesis. Dios coge basak, materia, y le insufla su rúa, su espíritu. Y esa materia que toma es arcilla. Siempre hemos pensado que es la arcilla, y por eso hay esa frase popular que se dice por ahí: oficio noble y bizarro, entre todos el primero, porque la industria del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Luego, en definitiva, el barro no es una materia como muchas veces, no, eso es de barro cocido. ¿Cómo que eso es de barro cocido? ¿Esto es de mármol de Carrara? Entonces eso tiene una calidad y una altura. ¿Esto es de madera? Bueno, la madera es cosa de imaginería. Sin embargo, la piedra del Vaticano nadie dice que es imaginería. Dicen que es escultura. Es imaginería también. Lo que pasa es que como está en mármol de Carrara, y las cosas de barro le pasan igual, como las cosas de escayola. La escayola es una materia pobre. Vamos a ver, no. La escayola tiene mucho que ver con todo. Pero ya veréis que el barro tiene que ver con todo. Yo cuando le digo a mis alumnos, vais a modelar con barro. Bien, muy bien. ¿Pero sabéis lo que es? Pues no sé, es una piedra. ¿Cómo? ¿Que vamos a modelar con piedra? Sí, porque el barro procede de las rocas sedimentarias, con composición de feldespato, fruto de la descomposición de esos feldespatos y rica en silicatos alumínicos. Por tanto, es un estado de la piedra diferente al que conocemos todos y que nos permite hacer una cosa que es absolutamente increíble. Nosotros somos capaces de deformar esa materia. Es como si a esa piedra le diéramos blandura, le diéramos una cosa que se llama plasticidad, que es justo lo contrario de la elasticidad, porque sería una buena broma que termináramos de modelar y aquello volviera otra vez a su sitio. La capacidad de retener una impronta, esa plasticidad es la que vamos a ver ahora. Y esa plasticidad es la que está en la obra de Mercadante, que en definitiva después también talla el alabastro, que en definitiva está conectado con la escayola y que en definitiva también está conectado con la arcilla, porque en definitiva son piedras sedimentarias las unas como las otras, exactamente igual. Pues bien, lo que he intentado hacer es, a base de unos esquemas, primero lógicamente me gusta, y eso lo hago yo siempre con mis alumnos, hacer una aproximación a lo que es la materia que vamos a trabajar. Me gusta tener, siempre les digo yo, señores, primero lo que vamos a ver de esto que vamos a hablar hoy es una definición operativa. ¿Qué es una definición operativa? Aquella que me permite contener en la definición elementos y propiedades de la propia materia que voy a definir. Porque de esa manera yo me voy a aprender la definición y la voy a comprender y no de memoria. Porque si yo me estudio una definición absolutamente de memoria, pues nunca voy a ser capaz de recordarla porque se me va a olvidar al mes. No, la definición operativa es aquella que te permite asimilar lo que es la materia, porque la define a partir de sus propiedades, de sus elementos, de su composición. Pues vamos a empezar por ahí. Hombre, evidentemente, hoy día yo también se lo digo a mis alumnos. Desgraciadamente o afortunadamente, hoy día somos capaces de decir, voy a modelar barro, espérate, voy a bajar a Valentín. Valentín es el que lleva el economato de la facultad, y voy a comprar una tella de CO2 o CO3, que el alumno compra CO2 o CO3, pero no sabe ni lo que es, porque tampoco hay compañeros que no lo explican. Bueno, el caso es que viene hecho. Igual que vamos a la tienda de Bellas Artes y compramos los colores preparados y compramos los pigmentos y los mezclamos sin saber si son orgánicos, si no lo son, si este mineral, si esta composición química es conveniente con esta otra, si van a entrar en reacción química que van a alterar el color. No. Esto es lo que es el barro. Yo, por suerte o por desgracia, yo creo que por una suerte tremenda, vengo un poquito de una formación testamentaria, que significa que estuve con un maestro que a su vez venía de otros maestros, que fue Buiza. Nunca voy a renegar de los que fueron mis maestros en la escuela. Y yo siempre diré escuela, porque es lo que nos identifica a todos los que las conocimos. Y a todos los que tuvimos la suerte de tener a doña Carmen, a Abascal, a Hernández Díaz, a Sancho Corbacho, a don Antonio Gavira. Bueno, es que, no sé, es que me faltarían dedos en las manos para contar la entidad de esos maestros que os estoy hablando. Bueno, pues mi maestro también tiene un sitio ahí.
aunque él dijera que yo soy un proscrito para la academia. Por eso el año que en la exposición de otoño me dieron un premio por su retrato, vino a recoger el premio conmigo y venía vestido de traje, muy agitanado que era él, con su bastón. Decía, hoy van a tener que aguantar, me van a tener que ver. Decía él. Yo decía, pero ¿quién te tiene a ti manía? Yo nunca he oído hablar más de ti en ningún sitio, porque Juan Abascal se metían mucho los dos el uno con el otro, ¿no? Pero tenían mucho arte haciéndolo. Era un pique gracioso el que tenían entre sí. Entonces yo he ido con Buisa a por barro, íbamos a la Vega de Carmona con un saco, y lo llenábamos de tierra, esto que veis ahí, eso es. Nos íbamos a la Casa de los Artistas, en la fuente que hay todavía allí, que se conserva en el asilo que han hecho, en la residencia está la fuente tal cual, y allí echábamos esto y hacíamos la preparación de esto. Bueno, pues eso era el barro. Hoy día los alumnos no tienen ni idea. Claro, cuando yo le digo a ellos que la arcilla es una roca sedimentaria que procede de la decomposición de rocas compuestas por feldespato y que tienen agregados de silicatos alumínicos, dicen, oye, pero eso es lo que es el barro, entonces viene de las piedras sedimentarias. Sí, señor, como las escayolas. Pasa que las escayolas de sedimentación química, otras son de sedimentación orgánica, como las calizas, y después tenemos las ígneas que están arriba, las metamórficas que están abajo, en fin, que en definitiva eso es lo que es el barro. Ahora, ¿nosotros qué hacemos con él? Pues nosotros ya no hacemos casi nada con él. Sin embargo, esa definición que antes habéis visto es muy simple. Hay que dar una definición operativa un poquito más extensa y hay que hablar de más cosas. Entonces hay que hablar desde el punto de vista de quién, de los geólogos. Toda roca es una combinación aleatoria de minerales. Y en esa combinación aleatoria hay uno que se llama esencial, hay otro que se llama accesorios y otro que se llama accidentales. Bueno, pues atendiendo a los minerales esenciales, los geólogos hacen la división de las rocas en los grupos de los feldespatos, de los silicatos, de los carbonatos y después de los petrificados. Lo he puesto en silencio. ¿Y además dónde está? Esto es lo de siempre, hay que acordarse primero de hacer estas cosas. Porque además últimamente no para de funcionar esto. Bueno, el caso es que hay que fijarse en una serie de elementos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se fijan, que hay que fijarse para poder hacer una definición ya más completa, es el contenido de alúmina y de óxido de hierro. Después una cosa que es la constitución de lo que se llama sus partículas. Las partículas del barro son muy pequeñitas y muy finas. Yo siempre las comparo con las escamas de los reptiles, porque como he sido criador de serpientes, pues las conozco muy bien. Entonces resulta que son partículas muy pequeñitas que solo se ven al microscopio y son extremadamente finas. Tan finas que tienen el tamaño de una partícula coloidal, que es como se llama. Fijaros, pues prácticamente inferior a 0,002 milímetros. ¿Qué permite eso? Pues permite una cosa muy curiosa, que se pega. Si yo cojo un pegote de barro aquí y está en la suficientemente estado de plasticidad, hombre, si lo cojo como la tierra, no se pega de ninguna manera, y si lo cojo en estado viscoso, pues lógicamente tampoco hago nada, pero si lo cojo en el estado bueno de plasticidad, cuando nosotros le decimos al alumno, ¿qué le has hecho a tu barro que lo tienes que ya ni pega uno con otro? Porque lo has dejado mal tapado, porque no has tenido en cuenta nada. Si tú haces así con el pegote y lo aprietas, haces así y cuando tiras se queda este con este. ¿Qué han hecho las escamas? Se han imbrincado de esta manera, ¿vale? Entonces se pegan entre sí. Esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y ahora fijaros, como una roca es una combinación aleatoria de minerales, fijaros todas las cosas que tiene. Tiene arena, tiene limo, tiene cuarzo, tiene feldespato, tiene clorita, tiene ópalo, tiene polvo volcánico, tiene sulfato. El polvo volcánico está en todo el mundo, Incluso todavía hay restos por ahí de ese asteroide enorme que hace 65 millones de años que impactó en la península de Yucatán. En definitiva, todas esas partículas, más minerales, más los fitolitos, eso que os he dicho, que en definitiva son como si fueran los fósiles vegetales de unos restos que quedan ahí, de estructuras de plantas que bebiendo el agua del suelo, donde hay silicatos que están disueltos ahí, se forma una especie de ácido monosilicático, que esos pasan a través de la corriente, eso se convierte de alguna manera en silicatos amorfos, y esos silicatos amorfos se meten en los intersticios de las células, y eso se conserva, y con eso podemos estudiar especies vegetales. Pues eso lo tiene el barro también. Y también tiene cosas que a lo mejor están más vivas, que no, eso pasa muchas veces. El que modela en barro sabe que si nos llevamos muchos días con un barro tapado y lo regamos y lo tapamos con plástico o lo tapamos con... Antes eran trapos los que se usaban,
mercadante utilizaría trapos, no había plástico en aquel momento. Con esos trapos, pues ¿qué pasa? Que se mantiene la humedad. A los 2 o 3 días abres aquello y te encuentras con una planta. De pronto te sale una hierba, de pronto allí. Es tremendo, ¿eh? O sea que, claro, crecen cosas porque están ahí. Tengan en cuenta que nosotros lo que hacemos con el barro, fijaros, esta es la operación. Esta es la definición. Ahora vamos a ver la operación. Esta es la definición que hacemos ya en base a esas 3 cuestiones que hemos tenido en cuenta. La arcilla es una roca sedimentaria, muy bien. Compuesta de uno o varios minerales, rica en silicatos hidratados de aluminio, de hierro, magnesio, alúmina hidratada u óxido férrico. Las que tienen más óxido férrico son rojas. La arcilla pura es blanca, blanca como la escayola, ¿eh? Con predominio de partículas de tamaño coloidal, que eso es lo que hemos dicho del tamaño. Y cuando está lo suficientemente, y eso sí que es importante, pulverizada y humedecida, tiene un proceso o está en un estado físico que nosotros le llamamos plasticidad. Y eso permite el lenguaje del modelado. Y el lenguaje del modelado es aditivo, sustractivo, sustractivo, aditivo, en tanto en cuanto tengamos plasticidad. Por eso hay que conservar muy bien el barro. Y hay que explicarle a los chavales cómo se conserva muy bien el barro. Antes en la escuela, todos nosotros, los que estábamos con doña Carmen, y primero con don Julián García Ortiz, y después con Antonio Gavira, teníamos artesas de uralita, unas artesas enormes, y las teníamos llenas de nuestro barro. Y de curso a curso reciclábamos todo el barro. Hoy día se tiran toneladas de barro en la facultad, como si no valiera absolutamente nada comprarlo. Para empezar, porque no saben reutilizarlo, eso es lo primero. Lo siguiente, porque no hay artesas donde guardar el barro. Porque en la clase de doña Carmen éramos 4 o 5 alumnos y allí teníamos cada uno nuestras artesas y nuestras cosas. Bueno, pues esta es la definición. Me parece que a mí que me he saltado una cosa. Sí, me he saltado una cosa, claro. Pues no me la he saltado, que todavía no sale, ya está. Vámonos, seguimos para adelante. Esto es la definición. Esta es la clasificación de las arcillas, la clasificación basada en los yacimientos. Esto no tiene mucho interés. Las de yacimiento, las arcillas primarias son yacimientos porque se encuentran en el mismo lugar donde se forman. Y el caolín es un ejemplo. Las secundarias son aquellas que se encuentran desplazadas de su origen, que son las que nosotros cogíamos en Carmona. Por procesos físicos y químicos, por procesos geológicos, no están en el lugar que se formaron y se llaman secundarias. Ahí está el caolín secundario, la arcilla refractaria, la arcilla de bola. Y aquí tenéis una variedad de arcillas con sus nombres. Y habéis visto las blancas, pues son las más puras. Las que son más puras tienen menos minerales, tienen menos minerales accesorios, minerales accidentales, y entonces se mantienen mucho más puras. Porque en definitiva la arcilla pura es blanca. Este es el estado físico de la arcilla. Pues aquí tenemos la plasticidad, las herramientas con las que los manejamos, y aquí tenemos los estados más importantes que tiene la arcilla. ¿Qué es lo que pongo en rojo? Los únicos que tienen utilidad para el artista. En diferentes momentos de cualquier proceso, estos son los que tienen utilidad para el artista. El estado de cantera es en el que la cogemos. Después tenemos el estado viscoso, que es el que se produce cuando empezamos a hidratarla. Y después la tenemos que filtrar, pasar por tamices. Eso es lo que hacíamos en el taller de mi maestro, lo hacíamos allí en el patio de la Casa de los Artistas, en aquella especie de fuente. Bueno, aquello era una fuente o una pila que la utilizábamos para eso, pues ya estaba prácticamente, allí no vivía ya nadie. Después tenemos el estado plástico, que es el del modelado. Después tenemos el estado de cuero, que es un proceso ya en el que yo no deformo, pero puedo seguir trabajando con herramientas que esgrafían, es decir, que lo que hacen es no cortar, pero sí más o menos cortar. Y después tenemos el estado de hueso, que es el estado de talla. Fijaros qué curioso. Después ya tenemos el estado final. El estado cerámico, ¿cuál es? Cuando el hombre descubrió la manera que tenía de, en contacto con el fuego, aquello empezaba a ser cada vez un material más duro y un material cada vez más impermeable, se empezó a dar cuenta y sumaría, lógicamente, y entonces la arcilla es una de las primeras materias que sintetizó el hombre y tiene miles de años. El de esto igual, la escayola exactamente igual. Y a lo mejor todo se produjo por casualidad. El fuego, la llama, un utensilio, esos ladrillos que hacían, con el cual construían casas, el adobe, que eso no estaba cocido, lo ponían al sol, lo secaban al sol, pero algunos estuvo en contacto con fuego, porque a lo mejor hicieron un cacharro, calentaron o lo metieron allí y se dieron cuenta de que aquello. Pero evidentemente, uno de los globitos que hay que pinchar siempre es que el horno de la casa no vale para hacer cerámica.
Porque hay una cosa en el barro que hay dos tipos de humedades. La humedad capilar es la que hay por absorción de la humedad del aire. La madera tiene una humedad capilar que depende de la humedad que la rodea, del aire que la tiene. Entonces ella la toma y la deja en función de la temperatura. Esa es la humedad capilar. Pero después está la otra humedad, que lo tienen los materiales como la piedra, que es la humedad química. Esa está en la propia formulación de esa piedra, en su propia fórmula, como la escayola, que tiene 2 moléculas de agua dentro de su composición, sulfato cálcico dihidratado o bihidratado. Esas 2 moléculas de agua están ahí presentes. ¿Cómo se pierden esas 2 moléculas de agua? A 100 grados no. A 100 grados hierve el agua y se puede romper el objeto, sea de lo que sea, porque el agua que hierve, si está dentro, lógicamente es vapor, y entonces estalla, ¿vale? Se ve que no, ahí nada. Pero ahí lo que hace es un desastre. Si sigue subiendo la temperatura, bueno, pues ya ha hervido el agua, ya lo que empieza a evaporar, pero sigue evaporando agua capilar, de alguna manera todavía no está evaporando humedad química. ¿Y qué es lo que pasa para que se evapore la humedad química? Que tengo que llegar a los 500 grados centígrados. Y entre los 500 y los 800 se produce la magia de que esta materia que habéis visto ahí de pronto se convierte en una materia plástica, en una materia cerámica, que ya no es reversible. A partir de ahí se acabó. Entonces tenemos el estado cerámico. Fijaros qué curioso que, claro, con esta piedra rara, que de pronto la cojo yo como tierra, que de pronto la convierto en algo que es plástico, que de pronto se pone dura y parece cuero, que de pronto se seca y parece hueso, puedo aplicar todos los lenguajes de la escultura. Puedo modelar y puedo tallar. Y eso es muy importante, porque cuando no puedo modelar, tallo. Y fijaros que es una cosa que muchas personas piensan. Las materias blandas son más fáciles de trabajar que las duras. Eso yo creo que todos lo pensáis, ¿no? ¿O no? Las materias blandas, precisamente por ser plásticas, no te permiten definir detalles. Yo por eso cuando modelo algo en barro, hay una fase del acabado que la hago con la plasticidad, corrijo, modifico, transformo, estoy lógicamente creando. Pero cuando ya he establecido el modelo, espero que esté en el punto de hueso y en el punto de hueso tallo y termino de tallar los detalles y todas las cosas. Y ahí es donde ya puedo hacer la decoración que tiene Mercadante en las casullas de los cardenales y de los que tenemos ahí en la portada. Ahí es ya donde yo puedo definir cosas. Ahí ya donde el pelo parece que está tallado. Pero ¿cuándo? Cuando está en estado de hueso. En estado cerámico, jamás. Ya lo veremos más adelante. Bueno, pues vamos a seguir pasando, porque la idea es... Bueno, aquí tenéis lo que os quería enseñar. Esto es lo que hacíamos en la pila de mi maestro. Llegábamos con la tierra, la echábamos allí con el agua, hacíamos un batido de aquello, y después para echarla ya la ceñíamos con unos tamices. Teníamos que pasarla por varios tamices, entonces para quitar todas las impurezas, y después cuando ya habíamos hecho toda esa especie de cardo que estáis viendo ahí en el número 3, la paleábamos. Una vez paleada, entonces lo que hacíamos era, una vez se disolvía, le dejábamos que decantara, y cuando decantaba sacábamos esa especie de cardo en cubos y lo íbamos virtiendo sobre otro tamiz, que es el número 4, y a partir de ahí pues la dejábamos que después fuera reposando. Esto es una cosa verdaderamente impresionante, de complicada. Por eso entiendo que mis alumnos, evidentemente, hoy día no hagan esto, que no lo hagan, y no lo van a hacer en la vida ya, porque como tienen la comodidad de ir a comprar eso, ¿para qué lo van a hacer? El problema es que como no lo hacen, no comprenden, no terminan de comprender la materia, porque no se manchan tanto como se deberían de manchar. Bueno, la cuestión que ahí obtenemos esa materia de plasticidad. Estuve a punto de traerme barro, pero dije, bueno, ¿para qué? Estuve a punto, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hablar ya de la arcilla como materia de la escultura. Opción 1. Lo más básico que se usa siempre la arcilla es para la creación de modelos. Eso lo sabemos. Eso es lo que los antiguos le llamaban la plastia. Esa era la plastia, la fusoria. Gracias a la plastia existía la fusoria y gracias a la fusoria los bronces. ¿Y qué era la escultura? La escultura era la talla en piedra. O sea que solamente había en la clasificación de los procedimientos 3 cosas: plastia, fusoria y escultura. ¿Y la escultura qué era? Tallar. Tallar. ¿Y qué decía Miguel Ángel? Que el modelado se parecía a la pintura, que la escultura era la talla. ¿Por qué? Porque el modelado quita y pone, como el pintor. Como el pintor quita y pone, Miguel Ángel no valoraba tanto el modelado. Sin embargo, es seguro que sus modelos, que sus bocetos y que todo eso nos queda muy poco de eso. Eso es desgraciadamente lo que pasa.
porque los modelos de barro, los modelos de yeso que han existido, seguro, esos se han perdido. ¿Ustedes imagináis a Montañés tallando el Cristo de la Clemencia de un embón directamente, sin boceto previo y sin nada? No. ¿Esa perfección? No. Porque el lenguaje de la talla requiere primero la creación de un modelo. Y los moldes existen desde antes, bueno, siglo IV a.C., 17 de Siquión, y quizás mucho más, porque tenemos modelos de yeso, de mascarilla funeraria y de cosas de esas mucho más antiguos. Por lo tanto, los moldes existen, y sin moldes no habría nada. Sin moldes no había ni espada, porque ese es el vaciado, ese es el hueco, lo que después se rellena con metal, lo que después todo eso permite. En definitiva, lo primero que vamos a ver, la opción 1, que es la materia, la arcilla como materia de transición. La usamos en el estado plástico. El procedimiento que aplicamos es el modelado. Entonces, en este procedimiento de modelado, que es un lenguaje aditivo sustractivo, después pasamos a una arcilla que evidentemente la vamos a sustituir por otra materia. ¿Por qué? Porque yo tengo ya mi modelo y entonces, como es materia de transición, yo la tengo que sustituir ahora por otra materia. Esa es la opción 1 que vamos a ver. Y esa sustitución, ¿cómo la hacemos? A través de molde rígido, o de molde perdido, o de molde rígido a pieza, o de molde flexible. Esos son los moldes que tenemos que nos permiten sustituir lo que hemos modelado por escayola, por cera, por cemento, por resinas de poliéster, que se pusieron tan de moda, que fue doña Carmen la que introdujo en la facultad. Claro, eso era una materia que nosotros no conocíamos. Nosotros habíamos hecho reproducciones en cemento y marmolina, y esas figuras pesaban 200 kilos, que había que mover con un diferencial en el aire para inyectarle la materia para pegar los moldes. En definitiva, todo esto pues, es lo que nos permite pasar a esto, a la reproducción, a las copias en materias definitivas. Estas materias definitivas son ya materias estables, es decir, yo puedo ya tener de la imagen que modelas en barro, hacer el molde perdido, o hacer el molde a pieza, o hacer el molde elástico, y consigues que tener escayola, si es que yo ese molde lo lleno en escayola, porque la palabra vaciado, ¿de dónde procede? De vasija. ¿Y qué es una vasija? Una vasija, ¿qué es lo que suele hacer? Tú la rellenas de líquido y el líquido que hace toma la forma de la vasija. Si ese líquido supuestamente se endurece, la forma de la vasija queda ahí y el líquido reproduce, el material ese reproduce la forma de la vasija. Eso es vaciado, eso es vasija. Claro, para eso hace falta el material que hace el molde, que es la escayola. ¿Qué importancia tiene? ¿Habéis visto la escayola, la importancia que tiene? Bueno, pues se ha considerado muchas veces como una materia secundaria, igual que el barro. No, eso es para los cacharros, eso es para la cerámica, eso es para ese azulejo. Bueno, vamos a ver, ahí tenemos las puertas de la catedral, se podía haber elegido piedra, y muchos tipos de piedra. Pasa que canteras de piedra aquí cerca de Sevilla, como las de Gilena son las canteras de crema sevillana, que ahí fijaros lo que hizo Pérez Comendador, Cuyar Valera y todo eso. Ahí tenemos la Expo del 29 y ahí tenemos esos grandes monumentos del parque, que son piedras de crema sevillana, las canteras de Gilena. O sea, ya se ha trabajado en la facultad durante mucho tiempo. Es una piedra caliza muy bonita, pero no se eligió algunas sí que fueron de piedra, de las arquivoltas, y algunas que sí lo son, pero fundamentalmente lo que nos trae aquí, al hablar de Mercadante, es que se eligió el barro. Y ahora ya veremos por qué, porque el barro facilita muchas cosas, sobre todo la creación de los modelos. Bueno, esta es la opción 1. Ahora tenemos la opción 2, también en estado plástico. Evidentemente, la opción 2, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es tener la arcilla como materia definitiva, es decir, mi objetivo es modelar, pero yo no quiero sustituir la arcilla. Entonces, como yo no la quiero sustituir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo dos caminos. La arcilla puede ser conservada o se puede hacer una reproducción en arcilla. Es decir, aquí hay dos opciones, y fijaros cómo se dividen. La opción A, por un procedimiento de ahuecado, secado y cocción, implica eliminar los soportes, porque todos podéis pensar una cosa, yo el barro, como es una materia plástica, lo tengo que modelar sobre algo, yo necesito un soporte, necesito una armadura, necesito sobre qué lo pongo, porque una piedra no lo necesita, una madera se sustenta de por sí. El trabajo en metal directo, pues no necesita ninguna armadura, pero igual que nosotros necesitamos nuestro esqueleto para que porte todas nuestras partes blandas, pues evidentemente lo que yo modelo en arcilla necesita exactamente lo mismo. Y si yo esa pieza la quiero llevar al horno, evidentemente no la puedo llevar con lo que tiene dentro. Ahí viene un proceso complicadísimo que significa extraer todo el material interior que hemos utilizado. Los antiguos utilizaban el heno prensado, la fibra vegetal,
Probablemente, eso es lo que se utilizaría Mercadante, evidentemente. No había papel, no había plástico, sí cañas, no tanto metal, no malla metálica, como usamos nosotros hoy. Entonces no había en el Sevilla de la época una ferretería en la calle Imagen que tú pudieras comprar tela de gallinero, pudieras comprar electrosoldada, no había, evidentemente tenías que utilizar otra cosa. La fibra vegetal, la estopa, era un elemento fundamental. Y además la escayola también, se podía manejar todo eso y hacer una especie de alma sobre la que después nosotros íbamos cubriendo ya con la arcilla. Bueno, pues entonces, fijaros, ese proceso implica algo que vais a ver después en esquema. Después tenemos el secado controlado en todo sitio de cerámica bueno, y yo tuve la suerte todavía de conocer a Concha, allí en Triana, en la calle Alfarería. Concretamente, bueno, era la esquina de Alfarería, todavía estaba el bar Golondrina, hasta allí, todavía sigue estando el bar La Golondrina, lo conocéis, me imagino. No es verdad, pues allí estaba Concha, y allí que tenían incluso una especie de pozo allí donde tenían barro de allí, que era barro de Triana. Y de allí lo sacaban, y de allí lo amasaban, y allí lo preparaban. Ahí tenían un pozo que era alucinante, yo alucinaba con aquello. Tenía allí a uno muy bruto, que era el que le sacaba el barro, lo amasaba, lo apaleaba. Entonces no había amasadora, no había molino de bola, no había nada de eso, y allí íbamos a cocer las piezas. Y entonces salía ese barro de ahí. Y ella tenía, encima de los hornos, tenía una habitación que se llamaba secadero. Y en ese secadero tenían estanterías de rejilla, es decir, que estaban constituidas por listones, y las piezas se colocaban allí para que el aire entrara desde dentro y saliera por unas chimeneas que se le hacían en la parte más alta. Ahí me ha dicho algún alumno, he llevado una cabeza al horno y me ha estallado. Y yo le he dicho, oye, ¿le has hecho la chimenea? ¿Qué es la chimenea? Un pequeño agujerito, muy pequeño, que con que esté en la parte más alta de la pieza, va a hacer que todo el aire, cuando se calienta en el interior de la pieza hueca, salga por arriba, que es lo lógico. Ah, pues yo eso no lo he hecho. Ah, pues ya sabes, por eso te has tallado. Porque le has llevado a un horno que han metido botijo, le han dado una curva muy alta y no te ha dado tiempo de que aquello salga el aire caliente, ¿no? Bueno, entonces el secado es muy complicado, ¿no? Después la opción B es por procedimiento de reproducción. Es decir, yo he modelado mi pieza, pero tiene un armazón que no lo puedo extraer. Yo no puedo huecar. Yo es un armazón tan complicado, como a lo mejor lo pudieron tener las figuras de Mercadantes por el tamaño que tienen y por otras cosas, y yo no puedo extraer el armazón. No puedo extraer el armazón. ¿Qué es lo que hago? Moldes. ¿Y esos moldes qué son? Moldes de escayola. ¿Y cómo son esos moldes de escayola? Antiguamente eran moldes a pieza, compuestos por bloques gruesos de escayola que después llevaban una madreforma, porque eso era como una especie de puzzle. ¿Eso qué te permitía? Reproducir aquello y tener el negativo solamente. Y después ese negativo por apretón, que la técnica del apretón es con meter el barro dentro, podían sacar incluso por tambores, es decir, como se ven algunas figuras que parece que están divididas por bloques, porque es la mejor manera de tener un horno entonces del tamaño considerable para una figura mayor del natural, que son algunas de ellas. Coserlas de una sola pieza, no. Yo he cosido algunas por tambores. Y las que son practicables, pues la he ahuecado y no he tenido que hacer esta operación, ni he tenido que hacer un molde, sino que la he conservado de manera directa. Entonces, con el procedimiento de los moldes podemos sacar, y esos moldes son a piezas rígidos o son flexibles, que ya los hay. Hoy día ya no hace nadie un molde a pieza. Y ahora vais a ver los moldes a pieza, y muy curioso, ya veréis lo que pasa aquí. Claro, después viene una cosa. Si yo no llevo la pieza una vez seca al horno, no tengo una terracota. Por lo tanto, el proceso del horno es muy importante, pero eso ya el artista no lo hace. Eso ya lo hace el ceramista. Y ese ceramista tiene que saber exactamente cómo va a cocer la pieza. En principio a mí me decía Concha, oye, la habrás secado bien, porque tú sabes que como yo esto lo meto aquí con todo lo que tengo, como me estalle una, el barro tiene una cosa muy curiosa, tú llenas un horno de piezas, como estalle una, estallan casi todas, porque, no sé, tienen como una especie de conexión por simpatía. Se produce una reacción en cadena y empiezan a romperse piezas, porque caen una sobre otra. Cuando están a mucha temperatura se pegan porque el barro está pegajoso, a una temperatura ya superior a los 800 grados, entre los 900 y 980, se produce lo que es la cocción de bizcocho, que es la que usamos los escultores. A partir ya de la temperatura de los 980 a los 1000, 1200, el barro refractario, son pastas que aguantan esas temperaturas, otras no lo aguantan. Pero en definitiva, antiguamente, fijaros cómo eran los hornos. Para nada de hornos eléctricos, para nada de una estación de control digital, para nada de una curva milimétrica que a ti te diera la posibilidad de subir 100 grados cada hora,
que es lo que se aconsejaba siempre, 100 grados cada hora, que eso da tiempo a que la materia, lógicamente, se vaya estabilizando. Porque todo barro tiene un serio problema. Todo barro, cuando se pone en estado de hueso, merma. Es decir, lo que tú has modelado, cuando está seco, es más pequeño que lo que modelaste. Y eso depende del barro, del tipo de barro, del tipo de arcilla. Hay que pueden tener un 6% de contracción y hay el que tiene incluso un 11% de contracción. Eso es mucha tela. Y además se puede deformar en ese proceso. Por eso, cuando haces un retrato, lo que no es aconsejable es que lo ahueques y lo mantengas en barro cocido. Porque puede pasar que se dé el caso de que las contracciones te deformen el barro y el parecido se modifique. Porque da la sensación de que el retratado pues, ha tenido como una especie de enfermedad y ha adelgazado. A veces se produce como una especie de contracciones raras. Sin embargo, el retrato de Juan Antonio que traje el otro día, que es de barro cocido, está perfecto, pero sería un poquillo mayor del natural. Y la pasta que usó Abascal en aquel momento, año 81, pues sería un barro de una contracción de un 6% probablemente, que es prácticamente el bizcocho normal que hemos comprado en la calle Antillano del Campo, me he acordado del nombre de la calle ahora. Es casi lo que había en Sevilla, íbamos a Antillano del Campo y comprábamos ese barro. Después empezaron a traer barro de las canteras de Beas. En Beas, de Segura, hay unas canteras de barro muy buenas. ¿De dónde procedería el barro de Mercadante? Es una cosa que tendríamos que estudiar. Hay unas lagunas muy grandes sobre las obras de Mercadante en este aspecto que tenemos que estudiar y que es posible estudiarlas hoy. ¿Con qué? Con las tecnologías que tenemos hoy. Y que a pesar de todas las intervenciones que se han hecho, no voy a hablar de las primeras, pero sí de las últimas, hay una empresa implicada que no ha hecho absolutamente, creo, nada de esta investigación material que sería absolutamente básica para esto. Aquí tenemos la otra alternativa de la arcilla como materia definitiva, que es trabajar en estado de cuero o en estado de hueso. Entonces, aquí lo que hacemos es mecanizamos, pulimos, tallamos. Bueno, nosotros hemos hecho una experiencia hace 2 años, hicimos una experiencia, yo le dije a los alumnos que compraran una pella entre 2, y entonces esa pella entre 2 se dejaba secar. Se cortaba por la mitad y se dejaba secar. Y seca, en estado de hueso, tallaban en ella. Maravilloso, ¿eh? Se talla en el barro seco, que es una verdadera gloria. No saltan lascas de ninguna manera. Se puede llegar incluso, no voy a decir a un pulido maravilloso, pero algo que está prácticamente en la escala 2 de Mohs, que más o menos es la escayola, perfectamente. Con palillos, con madera, con un rascador, con lo que quieras. Es decir, se le puede dar todo lo que quieras. Puedes meter gubias perfectamente, y además gubias que no tengan el filo muy agudo. Pues también te cargas la gubia, porque el barro, hemos dicho antes, la composición que hay arena, hay limo, hay un montón de cosas, hay feldespato, hay cuarzo, también. Joder, el cuarzo es muy duro, O sea que todo eso está ahí también presente, en eso que el barro se ha secado, todos esos elementos minerales que están ahí, pues entonces te cargas el filo de la gubia, pero gubias que estén ya desahuciadas, porque ya no valen para cortar madera, pues valen para esto. Entonces, este procedimiento es el que nos permite conseguir una pieza, una vez terminada, pues simplemente lo que tendríamos que hacer, bueno, tratamiento de ahuecado en este caso no cabe, evidentemente, puede caber si está en estado de cuero, porque hay veces que una pieza en estado de cuero todavía la puedes cortar, se cortan con alambres acerados y entonces puedes incluso eliminar el interior o simplemente sacar una estructura que tenga de soporte. Es un ahuecado intermedio, pero se puede hacer de alguna manera, ¿no? El secado es inevitable, Lo que ya no se puede hacer nada en estado de hueso. En estado de hueso ya no puedes ahuecar nada, ya no puedes extraer ningún armazón, porque además al encoger abraza lo que tenga dentro. Y como lo abraza, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no pasa nada. Yo he llevado al horno por hacer prácticas, porque tengo un horno en mi casa, no voy a arriesgar el horno de nadie, y si allí me sale a mi humo, me lo trago yo, por supuesto. Lo que he hecho son prácticas de ver qué se soporta en cocción de barro cocido cuando yo dejo dentro, por ejemplo, cañas, o dejo dentro alambre, o dejo dentro cuerda. ¿Qué es lo que pasa? O dejo dentro fibra vegetal. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Se quema. El alambre se endurece, se queda como templado, pero no pasa nada. El alambre sí es verdad que puede romper el elemento. La caña se va, se quema el armazón y el barro te queda perfecto. Entonces, el tema de que no se pueda cocer una cosa que esté maciza, eso es un poco una leyenda urbana. Una cosa de grosores así la he cocido yo completamente en mi horno y no ha pasado absolutamente nada. Ahora, si es verdad, tú tienes una temperatura alrededor de 980 grados
y ese calor va entrando por capas, de manera que las primeras capas de barro hasta los 4 centímetros están cociendo a 980. Un poquito más para allá están cociendo a 850. Un poquito más para allá están a 700 y pico. Y probablemente el núcleo lo mismo no haya llegado a 500. Entonces, ¿qué pasa? Que ese barro no es cerámico. Se coge la pieza, la mete en un cubo de agua y ese núcleo se va. ¿Y qué pasa? Que te queda perfectamente aquello como es. Pues ya no tienes allí ninguna materia que no sea apta para conservarse el resto de su vida. El gran problema es que tú dejes bolsas de aire. O sea que el ahuecado lo hacemos mayormente para no dejar bolsas de aire. ¿Por qué? Porque una pieza de barro crece por capas. Le estoy dando una paliza al micrófono. Y como crece por capas, pues lógicamente tú puedes encerrar entre capa y capa aire. Entonces, por ejemplo, una técnica que a mí me enseñó Abascal era, bueno, y mi maestro Huiza también, tenían alambritos muy finitos y entonces cuando terminaba de eso, hacía así, empezaba aquello a pincharlo, lo iba a dejar como si estuviera metiéndole una acupuntura de alguna manera, pero no pasa nada porque eso eran finitos los alambritos, y si dejaban algo con el mismo polvillo, bueno, eso no se nota, ¿no? Pero evidentemente eso es lo que hacía, ¿no? La cocción en el estado cerámico, y ahora viene esto, en estado cerámico se puede tallar. Yo he llegado a leer en un libro que está publicado, que se llama La arquitectura regionalista sevillana, hablando, por ejemplo, de la capilla de los Luises de la calle Trajano, que bueno, que Aníbal González tallaba el ladrillo cocido. Pues yo invito a cualquiera que quiera tallar, que lo pruebe. ¿Tenéis botijos en vuestra casa o maceta? Intentad tallar el ladrillo cocido. A ver si sois capaces de tallar un botillo. Se parte. El barro cocido no se puede tallar. Lo que se talla es el barro antes, en ese proceso que llamamos de hueso. Pero el ladrillo cocido, no. Se deja que se seque, con el estado de hueso tú tallas lo que quieras, después lo llevas al horno y después lo vas ensamblando con los morteros, que es lo que vemos en la capilla de los Luises. Eso es lo que vemos, pero ya está. Aquí tenéis las estructuras. Vamos a ir más rápido, porque esto ya es una parte más, no sé, viendo ya todo lo que hemos visto, no creáis que queda mucho, ¿no? Los armazones, ¿qué son los armazones? Son los esqueletos. Yo los divido, yo le digo a los alumnos, los esqueletos, los armazones, las estructuras. Primero les defino lo que es estructura. Una estructura tiene que dar respuesta a las dos fuerzas principales de una estructura. ¿Cuáles son? La de comprensión y la de expansión. ¿Cuáles son las que van a actuar en mi obra? Las dos. La comprensión, ¿qué hace? Esto. Si yo pongo barro y no pongo piezas así transversales, el barro va a empezar a decantarse y va a empezar de manera que empiezo a modelar, todo va bien y al día siguiente o al otro tengo por aquí saliéndole el armazón. ¿Qué ha pasado? Que ha decantado. Fuerza de compresión. La siguiente fuerza que actúa, la expansión. La expansión, que es lo que hace, si pongo barro aquí, llega un momento que la gravedad me desafía. ¿Y qué es lo que hace? ¡Pac! Se abre. Fuerza de expansión, fuerza de compresión. Todo armazón tiene que dar respuesta a esos dos principios básicos de la fuerza, que son las dos formas puras del esfuerzo en una estructura. Si eso no sucede, no se puede definir como estructura. Después está la torsión, hay otras fuerzas que actúan ahí, los arquitectos se lo saben muy bien, y los ingenieros también. Y nosotros lo que hacemos no son cosas tan grandes, pero si fueran muy grandes, tendríamos que llamar a una persona especialista en arquitectura, en ingeniería, que nos hiciera los cálculos de la estructura que habría que meter allí, porque de las secciones de los hierros, etcétera, 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 porque una pieza de barro en un momento determinado, antes de que te descuides, pasa de los 200 kilos o más. Yo tengo 100 y pico de kilos de plastilina en el taller. Cuando uso un cubo de eso, una figura de un crucificado a un 80% del tamaño natural, se ha llevado más de medio cubo. Por lo tanto, ya tenemos más de 70 kilos de plastilina colgando de una estructura. Y evidentemente sometida a movimiento, porque hay un caballete que gira. Y eso, pues lógicamente, le da vibraciones. ¿Y eso qué puede pasar? Que se te caiga cuando está medio que, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hablarle es de esto, y tenemos que definirlo así. Las estructuras funcionales son aquellas que son soportes simples, van internos o van externos. No siempre tienen que parecerse a la escultura. Aunque lo que siempre aconsejo es que nos aproximemos lo máximo posible, y por eso ahora hablamos de los otros, de los constructivos morfológicos, que son los que ya están compuestos por estructuras complejas que además me reproducen la forma que yo voy a reconstruir o quiero construir. Es decir, que yo entro en el taller y veo ese armazón y digo, vas a hacer una figura de una persona así con las manos así. Sí, eso es lo que voy a hacer. Igual cuando vemos un esqueleto, pues sabemos lo que es, ¿no? Y si veo un armazón de una cabeza, sé que es un busto,
Ahora, si yo lo que veo es una cosa funcional, no sé nada. Puede ser muchas cosas. ¿Qué tengo que gastar? Mucha materia. ¿Eso qué es? Mucho peso. ¿Eso qué es? Puede estresar la estructura. Entonces, todo esto, evidentemente, ¿qué es lo que tiene que hacer el escultor? Ceñirse a lo que es la forma que quiere construir. Ustedes imaginaron el encofrado de un edificio de hormigón que no se pareciera al edificio. Bueno, pues la verdad, ¿qué le vamos a poner? ¿Tabiques muy gordos? No, no. Vamos a acercarnos lo máximo. Con ese esqueleto nos vamos a acercar lo máximo. Los soportes que se utilizan, bueno, pues normalmente para construcción utilizamos las maderas, las cañas, las gavillas, los perfiles, la malla metálica, la malla de plástico. Hoy día tenemos un abanico de posibilidades. Seguro que Mercadante no tenía este abanico de posibilidades. Seguramente pues tendría madera, sí, claro, tendría caña, sí, lógicamente, cosas metálicas menos, mallas, pues no, rellenos, para los rellenos, pues para los rellenos tenemos todo esto, fibra vegetal, papel. Hoy día se usa mucho el porespán, porque al porespán se le puede dar una especie de preforma y después se puede cubrir perfectamente, y cuando lo queremos eliminar lo podemos desintegrar disolviéndolo. Es una porquería y hay que ponerse mascarilla y todo, pero bueno, se puede hacer y no pasa absolutamente nada, te queda en la pieza perfectamente. Y los tipos de armazones, aquí tenéis los funcionales. Claro, si ustedes veis eso que hay ahí, yo os digo que voy a hacer una cabeza, pues podéis decir, bueno, una cabeza o la giralda, yo qué sé, o sea, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Una botella de vino. Ahí se ve de alguna manera que puede ser una cabeza eso. Bueno, pues ese normalmente es el armazón funcional que se suele hacer casi siempre. Por ejemplo, los alumnos de primero, cuando están con las cabezas, casi siempre lo que suelen hacer es esto. Esto tiene la respuesta básica, la comprensión y la expansión, si no crecemos mucho lateralmente. Esa respuesta básica la tiene. Pero claro, lo importante es esto. Estos son los armazones que en un momento determinado sí que es verdad que se podían utilizar en la antigüedad. Porque aquí lo que estamos viendo es tela de saco, aquí lo que estamos viendo es fibra vegetal, y aquí lo que estamos viendo es todo ese tipo de cosas que eso evidentemente existía. Y los metálicos también, es decir, que en un momento determinado todo esto pues, podía ser nuevos elementos para poder hacer este tipo de estructuras. Aquí veis ya unos armazones que tienen muchos elementos. Hay una cosita aquí, no sé si la voy a señalar con la flechita. ¿Veis la flechita? ¿Sabéis cómo le llamamos a esto? Mariposas. ¿Sabéis por qué? Son crucetas, es lo que son, pero flotan sobre el armazón. Y yo me las puedo llevar con un alambre a donde a mí me dé la gana. Y cuando pongo el barro se queda allí. Y ya el barro no se cae. Cuando modelamos con telas, cogemos las crucetas, las hacemos volar sobre el armazón y nos las llevamos donde nos hace falta. Y se mantiene. Es una cosa muy simple. Eso ahí dentro, con la cruceta, eso no se cae el barro y aguanta lo indecible. Lo que pasa es que todo tiene un límite en la vida, evidentemente. Si te has puesto 2 pellas de barro y tienes una sola cruceta, pues evidentemente puede ser que se te abra o se te caiga. Pero en definitiva estos son lo que llamamos armazones morfológicos. Pero los tenemos todavía más avanzados, fijaros. Con esto se hace esto, y en un armazón también existe otra cosa, que lógicamente es básico, que es el armazón auxiliar. Es como cuando estamos viendo una construcción y vemos que hay una armadura interior, pero después tenemos una especie de armadura exterior, que es una especie de estructura que mantiene las fachadas de pie, en tanto en cuanto se están eliminando las estructuras internas, porque hay una renovación de estructura y hay que mantener la fachada. Es un esqueleto, un exoesqueleto. Y después tenemos el endoesqueleto. O sea, esto que estáis viendo aquí es simplemente lo que soporta fundamentalmente todo el peso de barro. Y entonces estas piernas no se flexionan. Aquí tenéis un armazón morfológico, pero con detalles anatómicos. Esto ya lo que te permite es plásticamente, primero hecho en madera, tiene toda la estructura de los huesos, y entonces vamos vistiéndolo, como yo digo, vamos poniendo los músculos de sitio a sitio, de dónde a dónde. Y aquí tenéis, por ejemplo, el de una cabeza. Eso se puede modelar ahí, ¿con qué? Con materias que se puedan modelar. Con plastilina, con cera, con barro, y después se le harían moldes, por supuesto. También hay la posibilidad de escaneo. El escaneo lo que te permite es casi tener como la reproducción de eso digitalmente, virtualmente, para después portarlo a una máquina de control numérico. Eso es lo que hoy día se está haciendo más. Es decir, probablemente los moldes cada día se están desplazando más. Y el escaneo no solamente nos permite eso a los escultores. Fijaros lo que se puede hacer con la fibra vegetal. Esto lo tenía Mercadante fijo. Y esto era una manera de poder modelar encima y poder conseguir perfectamente una estructura sin tener necesidad de poner mucha materia. Y eso era muy bueno porque no pesaba. De esa manera no se le rompía, de esa manera no se caía. Tenía menos merma, menos movimiento de compresión, porque tiene menos peso. Contra más cosas pongamos encima, más pesa. Y esto, por ejemplo, puede ser de papel, como veis ahí.
o puede ser de por spam. Y en ambos casos, ahora fijaros, por ejemplo, aquí tenemos ya el resultado. Eso es modelado con escayola, que en definitiva la escayola se puede modelar, claro, cuando está en estado plástico, cuando está empezando a coagular, entonces cuando se puede manejar con las manos, con espátula, se puede modelar y después ya se puede seguir tallando. Y fijar lo que se hace con la estopa, pues con barro también. Y después cuando se termina, ¿qué se hace? Bueno, pues ya se decide. Si es materia definitiva, es definitiva. Si es plastilina o es cera o es barro, pues no es definitiva. ¿Qué hay que hacer? Molde o hay que hacer ahuecado, secado y cocción. Esos son los caminos que hay, no hay más. Aquí tenéis otro ejemplo con alma de por spam. Y esto es modelado ¿con qué? Con mortero. Con mortero se puede modelar. Claro, este mortero es un mortero especial. Ahora se le llama de tematización, porque como se ha usado mucho en los parques temáticos, mortero tisotrópico, entonces, claro, tiene una capacidad de no descolgar tanto, pero también nos tenemos que ayudar de la gravedad, por mucho que no descuelgue, y entonces tenemos por spam dentro, y es el alma de la pieza, y por fuera tenemos mortero. Pero eso podría ser perfectamente, perfectamente podría ser arcilla, perfectamente. Y si a lo mejor Mercadante hubiera tenido por spam, pues probablemente hubiera dado formas previas a aquello para tener una construcción básica que se pareciera a la forma que necesita y pondría solamente el material necesario. Es decir, poner material donde hace falta es lo que hace el escultor. El material que no hace falta, lo único que hace es coger espacio y darte trabajo después. Y poner en peligro que la pieza pueda fracasar por sustentación. La conservación directa de la arcilla implica estos procedimientos. Los moldes rígidos y los que lógicamente nos permiten la reproducción por la técnica del apretón o por las coladas. Este molde rígido el que vamos a ver ahora, porque es muy interesante, esos son los moldes a pieza. Eso es lo que ya no se hace. Ya un molde a pieza no hay nadie que lo haga. Un molde a pieza no lo hace ya nadie. Pero claro, después del molde a pieza se saca la pieza en barro y ahora, lógicamente, hay que unir las piezas, hay que secarlas y hay que cocerlas, claro. Y después tenemos la posibilidad del molde elástico. El molde elástico es muy cómodo. Llega la silicona, los elastómeros, primero los plastoflex, y ahora resulta que ya tenemos como una especie de goma, pero antiguamente también los había. Se hacían con cola de conejo. Los moldes de cola de conejo eran los moldes elásticos antiguos. Te permitía una o varias reproducciones y se estropeaba, pero enseguida se reciclaba. Lo calentaba y ahora le tenían la gelatina de nuevo, y entonces se hacía el proceso otra vez. Lo que pasa es que un molde elástico tiene el problema de que por apretón, si la capa de grosor del molde es muy gruesa, cuando yo voy apretando el barro, pues se va deformando a la vez que aprieto. Entonces hay que hacer capas muy finas. Por lo tanto, lo que verdaderamente es interesante es el molde rígido a pieza en escayola. Es el que es interesante. Esto simplemente para que veáis, por ejemplo, que la materia es la escayola y eso nos permite el molde rígido a pieza, nos permite el molde flexible y nos permite el molde perdido. Claro, el molde perdido lo dice la palabra. ¿El molde perdido para qué se hace? Pues el molde perdido se hace para esto. Curiosamente, este molde lo hizo Paco Fatuarte en el estudio que tenía en la calle Galera, que fue donde Juan Abascal le hizo el retrato a Juan Antonio, y allí donde lo conocí. Allí fue donde yo conocí a Juan Antonio. Y allí, este molde se hizo allí y se vació allí. Lo que estáis viendo es el negativo del crucificado de la Paz, que bueno, es verdad, es un crucificado que tengo en Sevilla. El primero que hice en la parroquia de Rochelambert. No nos acordábamos de eso. Y aquí tenemos un molde elástico. Eso está hecho con goma de silicona, el elastómero RTV 1400, de masilla, y esto lleva también, lógicamente, esto sí que es un molde elástico que te puede permitir reproducciones. Sin embargo, lo que tenemos de molde perdido, ¿qué significa? Que yo para conseguir la vasija la he llenado de ese líquido, el líquido se ha endurecido, y como yo quiero conseguir lo que hay dentro, le pego un martillazo a la vasija, milagro. Molde perdido. Y nunca mal dicho, porque hay veces que se pierde completamente. Cuando no calculas bien la salida y las cosas, te quedas sin la figura. Eso lo he vivido yo. Yo he tenido que tirar cosas, tirar moldes, y decir, señores, todos 15 días modelando para nada, porque se me ha partido el molde, se me ha deformado y no vale para nada. A empezar otra vez. Estos son ejemplos de moldes perdidos, que se le hacen las paredillas, y después tenemos, estos son los moldes a pieza. Claro, para entender un molde a pieza hay que explicar una cosa muy simple. Se va dividiendo por piezas, se va haciendo una a una, se van separando por tabicas. Cuando se van quitando las tabicas, se le dan aislantes, que normalmente suelen hacer aceites, jabones, la estearina con el petróleo. Esos son los aislantes que utilizamos normalmente. Y entonces hacemos cada una de las piezas. Un molde a pieza no se considera molde a pieza
si no tiene más de 4 piezas, normalmente es de 6 para arriba. Eso es lo que se considera desde el punto de vista ortodoxo, desde la escultura, que hoy día ya digo que los escultores hoy día ni hacen esto, ni siquiera se hace en la facultad, quizás todavía en la Escuela de Arte y Oficio lo hagan, eso es un molde a pieza. Y entonces se tiene que calcular muy bien, porque de toda esa estructura de puzzle siempre hay una pieza que es la llave. ¿Qué quiere decir? Aquí hay 2 llaves. Si tú no dejas llave, no puedes sacar las piezas. Adiós, se queda ahí el molde cerrado para toda la vida, porque se abrazan unas a otras. Entonces, con la inclinación de las paredillas, hacemos que haya unas piezas que salgan francamente y que no sean encerradas por otras piezas que tengan un plano inclinado. De esa manera se consigue un molde a pieza. Este es un molde a pieza normal. Vamos a suponer que este molde a pieza normal, además, nosotros le llamamos en el mundo de la escultura a la italiana. ¿Vale? Y existen 2 moldes. El molde a la francesa, que tiene piezas interiores, y el molde a la italiana, que es sin piezas interiores. Por lo tanto, los moldes que tenía que dominar Mercadante probablemente tenían que ser a la francesa. Podía utilizar piezas interiores que le podía haber permitido muchos de los drapeados y de los pliegues que vemos en las esculturas de Mercadante. Es una idea, porque no tenemos nadie que nos cuente otra cosa de otra manera. Aquí tenemos el molde, esos circulitos que hay ahí son llaves. Esas llaves pues son como unos tetones que hay que la conectan a cada una de las piezas entre sí, para que no se desplacen, y después la conectan con otra cosa que va encima. Este es el molde a la italiana, y ahora viene esto que veis ahí, que es la madreforma, que es donde se acoplan todas las piezas, porque si no, no hay manera de que ese puzzle pueda funcionar. Y la madreforma lo que hace es mantener el orden de todas esas piezas, y todas las piezas anclan en la madreforma en su llave. Por lo tanto, esa estructura nunca se mueve, ¿eh? Y puede ser enormemente complicada, como algunas de las que hicimos en el Museo Arqueológico, con Chico todavía, en el año 80, antes de que yo empezara a dar clases en la facultad. Que, bueno, trabajábamos mi mujer y yo en el Museo Arqueológico, y Chico, pues hacíamos allí los moldes de la figura de Trajano, los moldes de esa figura, a piezas. Y todavía en los sótanos del museo hay moldes a piezas de eso. Y en la facultad antes los había también, porque todas las esculturas de escayola, pues entonces las hizo Paco Lara o las hizo Chico, que eran los 2 vaciadores buenísimos que tuvo Pérez Comendador, Cuyau Valera, cuando se hizo todas las obras del 29. Sacadores de puntos, y al mismo tiempo maestros de vaciado. Y esta gente eran capaces de hacer unos moldes a pieza que eran verdaderas joyas, porque un molde a pieza es una preciosidad. Y además tiene que estar bien hecho, porque, fijaros, yo le decía, pero vamos a ver, la madreforma, ¿para qué la tenemos que dejar perfectamente No, molde a pieza, no. Tú tienes que dejar las piezas inmaculadas. Pieza a pieza se repasa. Aquí tenéis, por ejemplo, este molde a la francesa. Esa pieza interior es para que salgan los agujeros de la nariz. Entonces, esas piezas interiores son lo que caracterizan a los moldes a la francesa. En los moldes a la italiana no existen piezas interiores. Y sin embargo, muchas veces tenemos que usar piezas interiores porque tenemos huecos y rincones que no salen sin esas piezas. Y esas piezas a su vez enganchan en las externas. Y como se va quitando por capas, pues podemos conseguir la reproducción de todos los rincones. Y ahora viene la madreforma, que es la que abriga todo. Aquí tenéis un molde a pieza muy simple, porque es una cabeza y solamente una cara. Son las prácticas que hacemos en la asignatura de procedimiento. Hombre, que mínimo que hagan eso. Y como veis, está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, por 6 piezas. 6 piezas es el límite para que sea un molde a pieza. Si el alumno te quiere hacer eso con 2 piezas, le digo que no es un molde a pieza. Para eso lo hace de una sola vez y fuera, no tienes complicación. O lo haces de goma y se acabó, ¿para qué vas a trabajar tanto? Ármelo con 6 piezas. Y si me quieres hacer una a la francesa, hazme moldes internos, ponme oreja y me hace los moldes de las orejas también, porque si no, la oreja no sale. Fijaros la cantidad de detalles que tiene esto, las madreformas. Ahí tenéis una madreforma cerrada, aquí tenéis una madreforma abierta, con goma por dentro, de unas manos. Aquí tenéis una madreforma cerrada para inyección. ¿Eso qué quiere decir? ¿Veis lo que tiene ahí en la zona que corresponde a los glúteos? Ese es el bebedero. Por ahí por donde se puede inyectar o se puede meter material fluido que endurece dentro de la estructura, y cuando nosotros abrimos el molde, pues sacamos una copia. Y si lo abrimos y lo hacemos varias veces, pues sacamos una copia y otra copia y otra copia, porque las siliconas te permiten eso. El molde a pieza igual, Aquí tenéis, por ejemplo, un rostro, la goma, y aquí tenéis la madre.
Estos son moldes flexibles. Aquí estamos haciendo un apretón, metiendo barro sobre silicona, por la técnica del apretón, pero la pared de esta silicona es muy fina, porque se ha utilizado silicona pincelada. Se aplica con pincel y entonces no tiene apenas grosor. El molde flexible, pues aquí tenemos más ejemplos de cómo se abre, de cómo se saca, que se consigue el positivo. Y el molde rígido, pues bueno, pues tenemos esto en un molde rígido, que te permite una reproducción por colada, como esa vasija que estáis viendo ahí, o te permite la reproducción por el apretón. Entonces, la dificultad del molde elástico es que no siempre permite la técnica del apretón. La conservación directa de la arcilla significa el procedimiento de transformación de la materia definitiva, ¿en qué? Por un proceso que llamamos ahuecado, extracción del armazón, unión de las piezas, secado controlado y cocción. Y así llegamos a la transformación, que vamos a poner algunos ejemplos para que veáis. Esta es la técnica que se llama ahuecado por secciones, vamos, por secciones, por ventana. Más bien esto es una ventana, yo nunca recomiendo que se haga así, pero vamos, una cabeza pequeña, bueno, la divido por la mitad, pero es mucho mejor hacerla por ventana, porque de esta manera destruyen la estructura del objeto. Ahora, si la hacemos por ventana, lo que hacemos es abrir vías de abordaje, pero no rompemos la estructura del objeto. Vamos abriendo vías de abordaje y entonces vamos haciendo el ahuecado. Se puede hacer también por tambores, ¿eh? Ahí tenéis, por ejemplo, ese torso que se ha cortado y entonces ahuecamos una parte, ahuecamos otra, lo dejamos en estado de hueso, lo dejamos que seque, los ponemos unidos para que se sequen juntos y después lo llevamos al horno en parte. Eso nos permite coser a lo mejor una cosa grande, ¿eh? Porque cabe en el horno sin necesidad de tener un horno mayor. Y aquí tenemos las herramientas que se utilizan para ahuecar. Aquí vemos el ahuecado por secciones o tambores, que consiste precisamente en esto. Y lo que intentamos hacer con esto es eliminar el esqueleto interno que tenga, que en este caso es un simple vástago, pero que puede ser una cosa más compleja. Pero evidentemente por tambores funciona más o menos bien. No es muy recomendable, implica muchísimas deformaciones. Nosotros lo que estamos haciendo es fragmentando una cosa que tiene que tener una integridad. Y la fragmentación de la integridad de una escultura es delicada, ¿eh? Ahora, si eso se hace cuando está en estado de hueso, has extraído el armazón y en estado de hueso la divides, solamente la divides para transportarla o la divides para el horno. Y después la vas a pegar otra vez. Pero lo que estás haciendo ya es mucho mejor, porque tú has ahuecado y has hecho todo, o la has sacado del molde a pieza, la has sacado entera, ¿eh? Claro, el ahuecado por ventana significa, por ejemplo, ahí veis el armazón que tiene esta figura, pues yo la corto de esta manera, ¿eh? Y entonces pues tengo que ir extrayendo el armazón por esas ventanas, ¿eh? Que serían incluso ventanas laterales para poder sacarlo todo. ¿Y qué es lo que pasa cuando hago eso? Pues lo que pasa cuando hago eso, que tengo que sustituir el armazón interior por un armazón externo. Exactamente igual que el ejemplo de las fachadas que poníamos antes. Y eso que veis ahí, fijaros, son cañas, puede ser madera, podrían ser alambre, pero fundamentalmente mi maestro decía que cañas, porque tienen cierta flexibilidad. Pero además me decía otra cosa, tú ten en cuenta una cosa, chacho, como él me decía, tú ten en cuenta una cosa, que tú, conforme empiezas a ahuecar, no ahuecas inmediatamente, sino que durante ese proceso tienes una merma. Por lo tanto, esos puntales que veis ahí no pueden ser rígidos. Y las bolitas rojas que veis son bolas de arcilla envueltas en plástico. ¿Eso qué permite? Permite que la pieza merme y que no sea un puntal que en vez de soportar haga palanca, que entonces lo que hace es que la pieza se raja. Se llama rajar el cuello porque le has puesto un puntal rígido. Tú tienes que poner un puntal flexible porque si no la pieza va a mermar, la pieza va a recalcar y si no puede hacerlo, pues lógicamente se parte por el punto más débil. El proceso de ahuecado no penséis que es un proceso complicado, pero claro, lo es. Tenemos que procurar que las paredes sean que tengan la mayor uniformidad posible. Hay quien decía, no, la figura por arriba tiene que ser muy finita, y por debajo muy gorda. Eso se hará con una torre, en todo caso, pero con una escultura que está ahuecando, no. ¿Por qué? Porque lo que tiene son esas densidades tan diferentes, a la hora de provocar el secado, van a tener unas contracciones violentas que van a hacer que las partes más gruesas se separen de las partes más finas. Tienes que intentar acertar. Una de las cosas que se suelen hacer siempre es meter testigos. ¿Los testigos qué son? Pues se meten unos alambritos desde fuera, que cuando estás ahuecando desde dentro lo ves, y como lo has metido a una profundidad X, ya sabes a qué altura estás, y así no corres el riesgo de salirte al exterior, o de dejar un tabique excesivamente fino.
Eso se hace en los puntos entrantes, fundamentalmente, que es donde tenemos el problema, porque los salientes no tenemos tanto. También lo tenemos, el caso es poner testigo. Esto que veis ahí es otro estado del barro muy bonito, muy interesante. Nadie quiere una pella viscosa, pero cuando tenemos eso le llamamos muga. Eso es muga o barbotina. ¿Y eso para qué se utiliza? Pues se utiliza precisamente para pegar las piezas que hemos separado, para huecarlas, y ahora las tenemos que unir con la muga. La muga o la barbotina es el estado viscoso y también vale para hacer la reproducción por coladas. Normalmente se utiliza más en cosas cerámicas que en cosas de esculturas. La muga pega muy bien, pero hay un detalle. A mí mi maestro me decía que si algunas veces teníamos una pieza que ya había perdido mucha humedad, el pegamento había que hacerlo haciendo muga con vinagre. Claro, evidentemente, ¿qué es lo que tiene el vinagre que no tenga el agua? Un poder humectante. El vinagre es un desengrasante, el vinagre tiene un poder humectante, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que conecta mucho mejor cuando las piezas ya han perdido parte de una humedad que es necesaria. Si están muy secas, se beben la humedad de la muga y entonces no pega. Una cosa muy simple. La cola que pega es la que sobra. Aquí tenemos, después se repasan los bordes y se deja todo eso perfecto. Y aquí tenemos lo que sería una escultura hueca, que como veis el artista tampoco hueca sí porque sí. Esa parte de abajo se dejan como una especie de nervaduras. Esas nervaduras lo que están haciendo que la pieza no se te abra. Es decir, que hay que tener un poquito de usar la lógica más elemental para estas cosas. Hay quien no lo hace, entonces eso se abre completamente, la pieza es imposible de transportarla, porque tiene una fragilidad importantísima. Cuando está seca, la fragilidad es enorme. Fijaros cómo se ven en esta cultura, aquí vemos cómo se nota por dónde se había abierto una ventana. Pero esas ventanas siempre hay que abrirlas con buena intención, es decir, no vamos a romper bueno, estos son los hornos modernos son una maravilla. ¿Por qué? Porque esto tiene este aparatito que tienes aquí, que es un aparatito electrónico, que tú le dices, venga, hazme una costura, ahí veis dónde está puesto, ¿no? 980 grados. Pues fijaros, la primera rampa se llama rampa de secado, como veis es plana. A partir de aquí tiene este punto de aquí, que es donde ya empieza la rampa de elevación de la temperatura hasta llegar aquí, que son los 500 grados. Han pasado justamente 5 horas. A partir de los 500 grados empieza a perderse la humedad química y empieza la cocción de aquí hasta aquí. Y esto que hay plano otra vez también se llama rampa de mantenimiento, se le llama eso, que es el tiempo que tienes que mantener el horno a los 980 o a la temperatura que lo haya programado. Eso puede ser 20 minutos, eso lo suyo que sea en 15 minutos puede ser. Una pasta de bizcocho buena, de la que hoy día compramos preparada, que viene envasada y tal, pues normalmente se suelen comportar muy bien. La sorpresa que algunas veces te puedes encontrar es que haya, pues depósitos de escayola, fragmentos de yeso, que entonces se precipitan y salen como una especie de palomitas, le llamábamos nosotros, o sea, que salen al exterior y rompen el barro, ¿no? Hay veces que los barros contaminados tienen ese problema. Yo no sé si los barros de Mercadante están contaminados, pero pues, posiblemente no tenían la limpieza que tienen hoy los barros que nosotros compramos, pero para nada, seguro, Ahí no vamos a encontrar fitolitos solo, ahí vamos a encontrar probablemente de todo. Y entonces eso pues, le da una mala capacidad de mantenerse con el paso de los años. Eso simplemente es la curva de cocción. Aquí, como veis, el agua hierve a esa temperatura, por lo tanto, cuando una pieza está húmeda, nunca la podemos intentar secar para que rebase los 100, se programa el horno a 80 grados, metes la pieza y la dejas 4 horas. A las 4 horas a 80 grados no ha pasado absolutamente nada porque no hemos llegado al punto donde el agua hierve. Por lo tanto, si tenía humedad capilar, se ha evaporado. A partir de ahí la tocamos, vemos que se ha evaporado la humedad capilar y le damos ya, venga, sigue para adelante ya, rampa de cocción. Y ya le damos la rampa de cocción. Ya sabéis, 980 grados a 100 grados la hora, pues son 9 horas y pico. Y ahora el enfriamiento tiene que ser exactamente igual. Tiene que bajar 100 grados cada hora, porque si tú abres el horno antes de tiempo, la pieza revienta. El impacto térmico hace que reviente. Esto no es moloquita, Esto no es la arcilla que tienen las placas que protegen Columbia de los Estados Unidos. Y ahora la moloquita la usamos en fundición, precisamente, porque aguanta esos cambios de temperatura bestiales. La sacas del horno a miles de grados y la pones a la temperatura ambiente y no se parte, no revienta. Eso es fundamental. Bueno, y ya pues esto es lo que antes os decía, esto es lo de los Ulises. Si os fijáis en eso no se puede hacer modelando tan fácilmente, porque eso es tallar.
Y allí hay unas piezas que tienen una cantidad de detalles. ¿Veis todos los huecos, todas esas filigranas de huecos? Eso con el barro en punto de hueso se hace de maravilla, porque el barro en punto de hueso se deja perfilar, se deja hacer aristas. Cuando está blando no se deja, cuando está plástico no se deja. Cuando está en estado de hueso se deja perfectamente. Y fijaros lo que pasa si yo quiero tallar barro. Claro, se parte, estalla, es que no. Le das con el cincel, ¡bom, bom, bom! Esto no, jamás. El barro cocido no se talla, ni gradina. Se puede lijar, Cojo un ladrillo, cojo una escofina y lo lijo. Cojo una, claro que sí. Cojo un disco, una radial, claro, evidentemente lo puedo cortar. Hasta refractario lo puedo cortar también, claro. Pero una cosa es cortarlo y otra cosa es modelar con eso, que es modelar cortando. Eso, imposible. Ni con una herramienta muy afilada. Bueno, y esto ya es para terminar. Es una cosa que comentaba con Paco Arquillo al principio, antes de la charla, que hablando del estado lamentable que tienen los mercadantes, no solamente tenemos la obligación probablemente de investigarlos más, para saber muchas más cosas que a lo mejor no sabemos, incluso para inferir cuáles son los procedimientos que usaba este artista, cuáles eran sus técnicas, cuáles eran sus habilidades, porque las técnicas son las habilidades, el procedimiento es el método. Y al mismo tiempo, pues bueno, la digitalización en 3D nos podría permitir preservar estas piezas únicas. ¿Cómo es posible que después de todas las intervenciones de las empresas estas de Madrid, que creo que son de Madrid, los que han hecho las últimas restauraciones, los que hacen la conservación o los informes de conservación, no hayan propuesto hacer una digitalización 3D de estas portadas, y no solamente de estas, sino de todas? ¿Cómo es posible? Teniendo esta posibilidad, porque esto es como el que se congela para ver si dentro de 200 años lo resucitan. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hoy día las máquinas de control numérico, por técnica de construcción sustractiva, no son capaces de darme a mí los detalles. Ese es el San José que hay en la capilla del Baratillo, que precisamente para hacer una copia y entregárselo al cardenal, pues yo lo digitalicé en 3D y se sacó en bronce a este tamaño, sin tocar la pieza. Simplemente una digitalización 3D que te da una cantidad de resolución que se puede controlar, y esto no hace falta que sea control numérico, porque esto en una impresora se sacó a la escala que se quería, con todos los detalles, porque la construcción aditiva sí que te hace todos los detalles, pero ¿no habéis visto por ahí que ya hay casas que se imprimen? ¿Hay impresoras que imprimen? Pues quién sabe si dentro de unos años vamos a tener una impresora de polvo de yeso, que puede ser incluso un material nuevo, como el Necurón, que nos puede hacer réplicas de las figuras de Mercadante perfectamente, sin que intervenga la mano del artista. Igual que se hizo esta réplica del San José para entregárselo al cardenal, porque él era un enamorado de esta figura, y se le entregó a ese tamaño en bronce, preciosa. Y no se tuvo que tocar San José prácticamente para nada, simplemente bajarlo para escanearlo y se acabó. Y además, si os digo lo que costó hacer eso, ¿sabéis lo que costó la fundición? Con pianito, 300 euros. Y al baratillo que le costó el escaneado nada, pues se lo regalé. Ahora, hubo que imprimirlo primero para pasarlo a cera y fundirlo, y la impresión salió por 70 euros. 70 euros más 300 y pico, y tenía el cardenal su San José, exactamente su San José, y no otra cosa, no una copia hecha versión artística, tranquilamente. Bueno, esto es unas cuantas cosas que voy a poner, porque evidentemente si nosotros estudiamos las obras de Mercadante y hemos visto ya el tema de los moldes y todo eso, esto a mí me hace pensar que aquí hay moldes a pieza. Es decir, que hay como una especie de molde que tiene ya de unas caras que ahora las repites, porque estamos viendo cómo se parecen enormemente. Pero fijaros cómo se parece enormemente esto y cómo se parece esto. Y ahora fijaros en los detalles finos de las arrugas, en los detalles del ropaje, en los elementos ornamentales, que eso está tallado. Eso el modelado no lo da. Eso está tallado en el barro seco, en el barro en hueso. Por lo tanto, aquí hay moldes a pieza, y los moldes a pieza son tacos de escayola así de grueso. ¿Por qué? Porque tienen que ser gruesos para absorber la humedad del barro que hay dentro, porque si no, nunca se seca. Por eso los moldes a pieza son tacos de escayola sin aislante. Entonces me preguntaréis, ¿y cómo separaba el barro de la escayola? Con polvo de talco. Con polvo de talco. De nuevo otra piedra. Esta está en la escala 1 de Mohs, Esta es de la más blanda de todas, ¿vale? La escayola y el barro están en la escala 2. Y después ya tenemos las que están en la escala 3 y 7, que son ya las piedras que más o menos se consideran piedras escultóricas. Aquí tenemos dos figuras que vamos a ver.
Esto parte de la misma base. Y eso con un apretón sale perfectamente. Y ahora el apretón te permite, porque el barro está todavía fresco, cuando tú sacas te permite retocar, en tanto que tenga estado de plasticidad, no, pero ya en estado de hueso sí, y en estado seco más, y entonces ya los rasgos pueden variar, pero fijaros, esas bocas, yo estoy convencido de una cosa, yo a esto le hago un escáner 3D a esas caras y saco lo que se llama un renderizado. Eso es una malla geométrica. Pues estoy seguro que la malla geométrica de esa cara la superpongo yo con la otra malla geométrica y a mí me coinciden milimétricamente. Milimétricamente. Otra cosa que da también la digitalización 3D es que podríamos tomar medidas de todo lo que son las figuras, en todos los detalles, profundidades, alturas, las podríamos seccionar virtualmente. Aparte de que después se pudieran estudiar con escáneres, con otro tipo de procedimientos que pudiéramos entrar dentro de la figura para ver los huecos, si existen, para ver si dentro se dejó algún papelito. Vamos a ver, no lo sabemos. ¿Están huecas? ¿No están huecas? ¿Se ahuecaron? ¿Salieron huecas porque se sacaron de molde? Pero vamos a seguir viendo detalles. Aquí tenéis dos figuras que también parten del mismo patrón. El flequillo que se le ha puesto en la frente, pero lo demás prácticamente es igual. Y ahora una cosa que a mí me llama la atención siempre, que es lo que yo busco, los escultores, cuando vamos a hacer un molde, lo que buscamos son los agarres. Porque un molde tiene problemas con los agarres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo modelo una cosa que voy a huecar, a mí no me preocupan los agarres. ¿Por qué? Porque como voy a huecar, pues yo puedo dejar las telas huecas y puedo meterme para adentro, porque eso no va a ser reproducido por el molde. Sin embargo, cuando voy a reproducir por el molde, le huyo a los agarres. Es decir, las profundidades esas no existen, ¿eh? Incluso en algunos sitios vemos cómo no existen profundidades, porque ahí habría un agarre, si mi mano esa está aislada, y por ahí, lógicamente, ahí tendría yo problemas, y tendría que hacer piezas, y tendría que... mucha dificultad. Entonces, venga, ¿qué vamos a hacer? Rellenamos los agarres. Quitamos los agarres y se nos quedan las cosas bastante más sencillas. Habéis visto, ese pelo tiene un aspecto de ser tallado, que verdaderamente es impresionante. En parte modelado, en parte tallado. Los dos lenguajes que te permite el procedimiento. Los detalles son muy curiosos, hay que estudiarlos siempre. Esos restos de policromía. Habéis visto las manos, cómo huye de los agarres. Y bueno, realmente pues eso, lo mismo. Aquí volvemos, ahí casi hay una cosa de trépano. Sabéis que el trépano es lo que usaban los escultores para ir dibujando. Se hacían como taladro y entonces ese taladro es el que te guía el rizo. Eso tiene pinta de taladro en mi tierra. Tiene pinta de trépano, el trépano a mano, claro, lo que hacía Miguel Ángel también para ir perfilando el dibujo y después ya meterse dentro de la profundidad para ir sacando la pieza, ¿no? Los huecos de la túnica, ¿habéis visto los huecos? No están, no hay huecos, ninguno. Desde abajo se podrían ver perfectamente. Si se hubiera huecado, seguramente no le habría importado dejar los huecos. Y las manos, ¿habéis visto cómo están pegadas? Para que no tenga agarre. Es decir, que de los agarres se huye. Sin embargo, la bocamanga tiene profundidad. Puede ser un elemento independiente. Y por eso tiene profundidad, porque se ha sacado de otra manera. O sea, tiene muchísimos detalles que nos llevan un poquito a la idea de que aquí tenemos esa manera de que los pliegues hacen esto y que entonces la salida la tiene de los moldes sin ningún tipo de problema porque el molde no se encaja. En definitiva, esto es lo que nos permite en un momento determinado decir, señores, acabamos de hacer un recorrido por la materia, por el procedimiento, no sabemos si es el procedimiento o las técnicas de Mercadante, pero seguramente se parezcan mucho a lo que hemos visto, Y entonces, a partir de ahora, pues bueno, pues mañana vamos a tener el placer de escuchar a don Francisco Arquillo, que nos va a poner el pelo de punta, porque claro, vamos a llegar al plano de la realidad, que es enfrentarnos con el estado de conservación que tienen estas piezas. Yo, como caminante y como observante de calle, siempre me había fijado en las puertas, pero nunca de una manera como ahora, por ejemplo, ¿no? Y yo me quedé un poquito asombrado cuando a primeros del mes pasado pues me puse a hacer fotos que yo sabía que nos iban a interesar y que, bueno, cuando vi el estado de conservación digo, bueno, pero qué barbaridad, pero esto cómo está así desde siempre, pero esto qué es lo que es, si esto se ha restaurado. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Quiero agradecer a nuestros compañeros, a Manuel Piñato, la espléndida exposición que ha hecho, en la que nos ha asombrado por su dominio, por su conocimiento de las técnicas de los barristas, de los
materia que siempre, como él ha dicho, se tenía en poca consideración y realmente es una materia de primera categoría y de una indefinida conservación. Quiero agradecerle su ponencia, quiero agradecerle su contribución a esta serie de conferencias y además decir que lo he pasado muy bien porque, como anteriormente os comentaba, todas estas técnicas las hemos compartido con el maestro Abascal en su estudio. Y por otra parte, estaba también pensando, interiorizando lo que se ha expuesto y he llegado a aclararme con la definición que Juan Ramón Jiménez, nuestro premio Nobel de Literatura, hacía del arte. Y decía que el arte era quitar todo lo que sobra. Y entonces me ha venido muy al pelo. Ustedes perdonen estas divagaciones, muchísimas gracias y aquí nos vemos mañana si Dios quiere.